Muchas gracias a la Intendencia y al Intendente del Partido de General San Martín. Muchas gracias a ustedes por su presencia. Efectivamente, el ámbito del desempeño geográfico, territorial, político y cultural de José Hernández, que se inician en este territorio que actualmente es el Partido de San Martín, abarca la ciudad de Paraná, Concepción del Uruguay, Corrientes, Santana do Livramento, en Brasil, Buenos Aires. Es un periplo existencial y territorial que tiene una fuerte marca política, es la politicidad de José Hernández. Su historia es conocida porque el aparato escolar argentino y nuestras instituciones escolares han dado debida cuenta de la fundamental importancia de su obra. Hay años, sin embargo, que los años de Montevideo, por ejemplo, los exilios en Montevideo no son muy conocidos. Los historiadores profesionales se quejan de cierta escasa documentación de algunos periodos de la vida de José Hernández. Pero esto de ninguna manera fue obstáculo para que se creara un interesantísimo enigma respecto de este itinerario biográfico de José Hernández y el personaje llamado Martín Fierro. Este es un viejo problema de la literatura, es un viejo problema de nuestras vidas también. Si hay una ficción o un personaje creado por nosotros o con el cual nos identifiquemos, que efectivamente recoja aspectos de nuestra vida que llamaríamos real. ¿Cuáles son los aspectos de Martín Fierro que pertenecen a la vida real de José Hernández? Este que parece un problema sencillo y que cualquier crítico literario lo tomaría como una cuestión de primer grado inferior, es decir, hasta qué punto hay un paralelismo entre la vida y la obra, se termina transformando en la cuestión Hernández-Martín Fierro en una cuestión crucial. Así lo han considerado los más importantes críticos que tiene la obra Martín Fierro, que, como ustedes comprenderán, es la prueba de fuego de la crítica argentina. Hernández, Borges, Roberto Art, Piglia, Fogwill. Cualquier crítico argentino se prueba examinando y escribiendo sobre esas obras del pasado y del presente que consideramos de carácter monumental. Por eso parece de alguna manera simple en qué se parece el autor a un personaje. Estaría dado por sabido que un autor que se precie de ser tal no escribe situaciones y ámbitos y peripecias que reproduzcan su vida. Esto sería una excesiva simplificación, pero apenas indagamos en la historia de la literatura esta relación entre personaje y autor, percibimos que este tema ha rondado la imaginación crítica alrededor, y si doy este ejemplo se darán cuenta de la importancia que tiene el tema, alrededor de Shakespeare. La idea de que Hamlet era un hijo de Shakespeare, o un hijo que efectivamente pudo haber tenido, es un tema que los eruditos shakespearianos discuten hasta hoy. En el famoso capítulo 9 de Ulises de James Joyce existe una discusión de este tipo entre dos personajes de la novela Ulises en la Biblioteca Nacional de Dublín, respecto a si efectivamente se podría considerar que la obra de Shakespeare traduce momentos de su vida. Si esto es así, entonces el problema deja de ser un problema simple y estamos en medio de un tembladeral. ¿Qué episodios de la vida de José Hernández se trasladan entonces a este formidable libro que está en nuestra memoria, en nuestra capacidad recitativa, está en nuestras primeras maestras y maestros, está en la universidad, está en la crítica literaria más eximia y está en la teoría crítica de la cultura nacional? En todos esos lugares está el Martín Fierro con su voz,
su voz que no es su letra, pero la relación entre voz, letra, métrica de la voz en relación a las letras, el tipo de poética y de retórica que emplea José Hernández es hoy, de alguna manera, un enigma que perdura. Y si un libro perdura es porque su enigma, es decir, lo no explicable que contiene, es lo que lo hace perdurar. Por eso, ya que cité la importancia que tiene José Hernández o el Martín Fierro en la crítica literaria argentina en relación a la propia figura de Hernández, me atendré muy rápidamente, porque esta va a ser una charla bastante sucinta, a por lo menos dos de los grandes libros que tratan su obra y que se relacionan muy íntimamente entre sí. Uno es el libro publicado en 1948 por Ezequiel Martínez Estrada, que se llama Muerte y Transfiguración del Martín Fierro. Otro es el libro publicado en los años 90 por Tulio Alperindongui, uno de los máximos historiadores argentinos, que se llama José Hernández y sus mundos. Y otro es un libro del gran filósofo argentino Carlos Astrada, también publicado en 1948, llamado El mito gaucho. Estos tres libros se relacionan íntimamente entre sí. Estos tres libros plantean, los dos primeros, específicamente el problema que traté de definir tan rápidamente. Hay algo que define la relación entre el autor de la obra y la obra. Y ese algo, esa partícula indescifrable, puesto que lo indescifrable es lo que une efectivamente, no lo que se presenta con nítida claridad ante nuestros ojos, sino aquello que no sabemos cómo se interpreta y pone en marcha el vastísimo mecanismo de la interpretación, es decir, de nuestro contacto con el enigma. En el caso de Martínez Estrada, intenta descifrar quién era José Hernández a través de Martín Fierro, inspirado en una obviedad. Cuando fue senador de la República, José Hernández era llamado el senador Martín Fierro. De modo que eso habilitaría para ver en Martín Fierro rasgos de la vida de José Hernández. Estos rasgos serían el expatriado, el perseguido, el desolado, el huérfano, el despojado de bienes, el que cruza la frontera y descubre que ese cruce es un cruce que está teñido de sangre, la frontera está hecha de sangre. Estamos habilitados para hacer este tipo de transposiciones, de transfiguraciones. Esta expresión es de este gran crítico que he mencionado, Martínez Estrada, que piensa toda obra literaria bajo el concepto de una transfiguración. Es decir, nunca estamos ligados a una figura inmutable, nunca estamos ligados a un momento donde nuestro rostro aparece como único e irreductible. Por eso todo está destinado a una transfiguración, y toda transfiguración es la otra manera de decir que todos somos hijos de un destino, pero ese destino es inescrutable. De este modo, en un gran volumen, que es un volumen extraordinario, el de Muerte y Transfiguración de Martín Fierro, Martínez Estrada inaugura un tipo de crítica literaria en la Argentina que no existía hasta ese momento, ni existe aún ahora, donde la crítica literaria universitaria tiene cierta posición de exterioridad respecto a la obra. Es decir, el crítico literario es una figura que surge de un conjunto de saberes que se sitúa frente a una obra que intenta descifrar o desentrañar. A esa obra le ve superficies y napas interiores ocultas, y efectivamente eso es la tarea del crítico, hacer que esos planos interiores, subterráneos o inconscientes de la obra surjan a luz. En el caso de Martínez Estrada va mucho más allá. Ve a la obra con sus personajes debatiendo internamente y de una manera que el autor no había previsto. Por ejemplo, el famoso episodio de Cruz
y Fierro, que es un episodio que Borges llamó la noche trascendental de la literatura argentina, primero para elogiarla y después para criticarla. Es el momento en que el sargento jefe de la partida se pasa al bando del desertor. Ese momento es un momento, digamos, central de la lógica interpretativa del Martín Fierro desde el punto de vista político. No le voy a dedicar mucho tiempo a esto porque es un tema muy conocido, como Borges fue ensayando distintas interpretaciones de ese acto, donde en el sargento Cruz vio la representación de un orden militar y en Fierro vio la representación del orden de la deserción y del cruce de la frontera hacia la barbarie. Como esto en Borges siempre es muy sugestivo, toda esta materia es la materia plástica de la que está hecha la obra de Borges, en los años 70, años muy conmocionantes para todos, Borges dijo una frase concluyente: no en ninguna obra que él reconozca como cuerpo esencial de su obra permanente, sino en un reportaje, que la Argentina le va mal por haber consagrado ese momento, que es el momento en el cual deserta un miembro del ejército. Esto, dicho en la década del 70, tenía su composición interpelativa, digamos, bastante compleja. Estaba mirando las posibilidades de un ejército que no tuviera fisuras internas y condenando a un desertor, pero no fue siempre esa la opinión de Borges. En Martínez Estrada esto funciona de una manera totalmente diversa. Cruz aparece como alguien que proclama su amistad con Fierro, descubierta súbitamente, es decir, se produce un momento de suma originalidad en un itinerario existencial. Es un momento irrepetible donde alguien, para decirlo con palabras de Borges, también descubre quién es. Y Cruz, que cuenta su historia después, es una historia muy semejante a la de Fierro. Es la de alguien que en la frontera es expulsado de sus bienes, de su territorio, de su mujer, y siempre están en juego el comandante, el juez de paz, que son las figuras del Estado que actúan con un papel totalmente negativo. De ahí la fascinación que tiene toda la ira de Martín Fierro, todo el papel del Estado con sus tentáculos en los pequeños poblados donde había productores, y el Estado confunde su tarea de acompañar a los productores rurales y los transforma en soldados de indescifrables guerras. De ahí que son personajes que huyen de la justicia, justicieros ellos mismos, poseedores de una estatura moral superior a la de los jueces. Esa es la fuerza que aún sigue teniendo el Martín Fierro. El perseguido por el juez es alguien que tiene más valor moral que el juez, que es apenas una marioneta de los juegos oscuros y represivos del Estado. Estoy hablando con un lenguaje actual, aquello que transcurrió como problema político y literario hace bastante más de un siglo. En el caso de Martínez Estrada, lo ve a Cruz como un enemigo de Fierro. Cuando proclama su amistad hacia Fierro, en realidad lo ve como un personaje falsario. Y eso es un modo de la crítica literaria muy original, porque en ningún momento el autor lo presenta así, ninguno de sus críticos lo presentó así, porque para presentarlo como un falsario a Cruz, que en general en la visión que tienen las sucesivas generaciones de lectores de Fierro, aparece como alguien para el cual es superior el valor de defender a un valiente, sea quien sea ese valiente, sea un desertor y probablemente alguien que pueda haber matado. Entonces es muy exigente ese valor. Si es un valiente, quedan rebajados todas las demás connotaciones que pudieran manchar el compromiso de un valiente. Por eso el sargento Cruz no consiente que se trate así a un valiente. También el sargento Cruz, para dar ese paso, esa frontera no territorial, que es la frontera entre el orden y el desertor, y comenzar a pelear contra la partida de la cual él era su jefe,
también tenemos aquí un elemento que está en la literatura de Borges, está en el Martín Fierro y está en nuestro pensamiento ético, tomado en su máxima generalidad. ¿En qué lugar estamos? ¿Cómo se anudan en nuestra vida los síntomas de la traición o los síntomas de la lealtad? Ese anudamiento hace a nuestra conciencia permanentemente. ¿A qué somos leales? Y si cometemos algo que podría ser llamado una deslealtad, ¿cuál sería el valor primigenio superior a aquel en el cual estábamos incluidos que justifique que cometamos tal acto que normalmente sería reprobable? Ese y otros episodios hacen a la fuerza del Martín Fierro. No obstante, Martínez Estrada lo que dice es que en el propio relato, es el relato que hizo José Hernández del Sargento Cruz, que es un relato paralelo al despojamiento que sufre Martín Fierro, están ya los síntomas de alguien que estaba destinado a ser siempre traidor. Pero algo más, dice, arruina la obra. A partir de ese encuentro, Martín Fierro ya no es el mismo. Es un Martín Fierro que se desnutre, que pierde su vivacidad, que pierde su voz propia. Y eso es grave que un crítico diga eso de alguien que tiene una voz. Porque como se dijo siempre, y Borges inició muy especialmente esta idea, en realidad toda literatura está hecha como un montaje no superfluo, sino necesario sobre otro elemento que es aún más necesario, que es la voz. Por eso quien tiene una voz tiene un destino. Y es más complejo aún cuando esa voz del gaucho se ha perdido y alguien tiene que reinventarla. Y cuando la reinventa, teoría también de Borges, ya los gauchos no hablaban así. La tienen que volver a leer de los doctores de la ciudad o de los letrados de la ciudad que reinventan esa voz y comienzan a hablar nuevamente de un modo gauchesco que se había perdido. Por eso toda voz precisa pasar por una literatura, por un tamiz, por un escalón, por un estamento, por un arbitrio que la reconstruya como voz sin saber si hay una originalidad que ha sido perdida para siempre. Esa es la complejidad de la voz del gaucho y diría que de nuestra propia voz también, porque la creemos muy auténtica y necesitamos creerla muy auténtica, pero al mismo tiempo es algo que proviene de nuestra educación, de nuestra enseñanza, de nuestros debates, de nuestros gritos, de nuestras angustias, de nuestros sentimientos encontrados. Todos estos temas que son los temas de la vida vivida con angustia, es de los que trata Martín Fierro. Y Martínez Estrada, en 1948, con Muerte y Transfiguración de Martín Fierro, lo que dice es que Picardía, el hijo de Cruz, fue escrito antes, fue pensado antes por José Hernández y es el boceto de Fierro. O sea, son como hipóstasis, digamos, para poner una figura retórica. Una figura encierra la otra mejor desarrollada. Y otro que interviene después, Cruz, arruina todo. ¿Por qué arruina todo? Porque es el traidor no percibido. Esta es una gran originalidad desde el punto de vista de la crítica y un enorme volumen como el de Martínez Estrada, que ocupa 1000 páginas por lo menos. Es una formidable investigación que les recomiendo porque quizás es lo más alto que se ha escrito sobre el Martín Fierro, porque nos trae la absoluta novedad de que el autor no escribe para arruinar sus personajes. Entonces todo libro se manifiesta ligado a cierta divinidad, a cierta entidad superior, que son los dioses, que escriben los libros, y en ese sentido lo compara a la Divina Comedia de Dante, que es la máxima comparación que se puede hacer con el Martín Fierro, y algo que crea el mismo autor arruina su obra. Estamos entonces ante un horizonte crítico de profunda originalidad. Todo esto, cierta crítica que habitualmente se hace del Martín Fierro de carácter conmemorativo, que de ninguna manera es condenable, porque gracias a esos caracteres conmemorativos que tiene la obra se permiten decir estas otras cosas. Y estas otras cosas son la base por la cual el Martín Fierro sigue siendo algo no solo que interrogamos, sino que él también nos indaga. Y Martínez Estrada, que es una figura complejísima de la cultura argentina, complejísima, ni me atrevo ahora a decir por qué, intuye que tiene que rescatar el Martín Fierro como un libro dedicado a los dioses. ¿Qué dioses? No dice cuáles.
porque efectivamente eso es el choque que tiene la obra de Martínez Estrada con el aparato crítico argentino. Una obra es literal, metafórica y al mismo tiempo dedicada a los dioses. De algún modo Hernández lo sospecha, donde dice que no ha de llover en el rancho donde esté este libro. Es un libro que se refiere a sí mismo en el propio transcurso de su ejercicio narrativo. En ese sentido, Tulio Alperindongui, que es también tan problemático como Martínez Estrada, y de algún modo su discípulo, aunque nadie quiera reconocer tan fácilmente esta íntima relación entre las dos obras, por supuesto no es un crítico literario, lo dice en su libro, es un historiador que escribe sobre el tiempo es su escritura, un historiador que no está fuera del tiempo, eso es difícil encontrar. Un historiador que no ve a los acontecimientos sentado en su sillón de actualidad. Se desespera por querer acompañarlos en el momento en que ocurrieron, y eso solo ocurre en el drama de la escritura, porque no existe la máquina del tiempo para nadie, salvo que algún genio argentino la invente en estos momentos y no sepamos reconocerlo. Esa máquina del tiempo forma parte de la literatura fantástica, y de algún modo la escritura del historiador forma parte de la escritura fantástica también. Y es el único libro que traje. Odio hacer esto, pero lo voy a mostrar. José Hernández y sus mundos, Tulio Alperindongui. Y en el último capítulo, que se llama La transfiguración de Fierro, toma el nombre de transfiguración, o sea, más Martínez Estrada, imposible. Lo que quiero señalar es, para los que conozcan tanto a Martínez Estrada como al Alperindongui, que funcionan en lugares diferentes de los recovecos bibliográficos argentinos. Uno está acá, otro está allá. Sin embargo, no hay Alperindongui sin Martínez Estrada, con todas las diferencias políticas, de épocas, de lecturas, de universidades. Uno es un consagrado profesor, el otro es un consagrado marginal. Pero hay algo que los anuda muy firmemente. Alperindongui toma, y no solo en su escritura, que se parece mucho a la de Martínez Estrada, toma exactamente la idea de transfiguración, la idea de que picardía es el esbozo, la idea de que Cruz no es una amenaza al libro, eso Alperindongui no lo aceptaría, sino que, no aceptándose como crítico literario, porque dice, no lo soy historiador, quiero explicar por qué un periodista del montón, lo llama así a José Hernández, lo llama así para enfatizar lo que quiere decir después. ¿Por qué un periodista del montón escribió el Martín Fierro? Esa es una pregunta que nos genera mucha inquietud también, porque a priori nadie le dice a Martín Fierro, a José Hernández, y aquí cometí el lapsus que revela hasta qué punto esa asociación shakespeariana entre Shakespeare y su hijo llamado Hamlet es posible en la charla coloquial. Periodista del montón, para José Hernández es como señalar con cierto atrevimiento despectivo, y que probablemente quien lo dice después pueda rebajarlo, limitarlo, hasta sugerir que lo dijo para que pensemos lo contrario, porque la obra periodística de José Hernández es formidable. Ojalá tuviéramos periodistas así. Era un periodista de combate, como son todos los que tenemos ante nuestra lectura diaria, pero Alperindongui llama al momento en que actúa Hernández el momento más faccioso de la historia argentina. No diríamos que podamos decir que haya tantas diferencias en el momento que vivimos hoy, pero para seguir empleando la palabra faccioso, efectivamente son momentos de la llamada Organización Nacional. José Hernández es un federal, no así toda su familia. José Hernández está al servicio de Urquiza en un primer momento, es autor del gran alegato en Guardia General Urquiza, los salvajes unitarios están de vuelta, después del asesinato de Chacho Peñalosa. Ese es el máximo panfleto escrito en la historia de la panfletería argentina. Si digo el máximo, es que conozco los panfletos que se han escrito a lo largo de los últimos 30, 40 años y los que se han escrito desde la Revolución de Mayo en adelante. Este es el máximo panfleto, y que de algún modo tiene ingredientes de lo que es el Martín Fierro. Pero esta es una advertencia a Urquiza, que después será asesinado
por los hombres de López Jordán. Y uno de los hombres de López Jordán será también José Hernández. Por eso su historia no es una historia gentil, digamos, es una historia que tiene el rastro que tiene la historia argentina. Es un rastro complejo, es un rastro que tiene salpicaduras de un ingrediente que no voy a mencionar, pero salpica permanentemente. Por eso el Martín Fierro las tiene en sus planos interiores. En ese sentido, la idea de Alperín Dongue, decirle periodista del montón, es muy sugestiva, porque sería lo que hoy llamaríamos un desarrollista incluso, es el que quiere que las fronteras tengan lugares, escuelas, iglesias, cultivos, etcétera. Lo dice en la primera parte del Martín Fierro, donde pinta una situación edénica. El gaucho vivía como en un Edén, esperando que pase el ferrocarril, y lo impide justamente poderes oscuros, aviesos, son los poderes de Buenos Aires, los poderes de los que él en el panfleto llama salvajes unitarios. Pero en realidad traza planes para ferrocarriles, encuadra maneras de proceder del estanciero. Cuando es senador es alguien que quiere reconocer el trabajo rural, pero sobre la base de la gran propiedad fundiaria. La vuelta al Martín Fierro, como tantas veces se dijo, y eso es indiscutible, viene a debilitar de alguna manera esa huella sanguinolienta que tienen los grandes, que son los mejores momentos del relato, el combate con el indio, el resbalarse en la sangre del niño asesinado por un indio, cuando vuelve desencantado de la toldería. Esos son grandes momentos también, son grandes momentos éticos del libro, porque si había una ética de la ciudad a la toldería, que es una ensoñación política argentina constante hoy, hay una contraética, que está todo en el mismo libro, que está en la vuelta, de la ciudad contra la toldería. Todo eso transcurre en una conciencia, y que podríamos llamar a esta altura una oscura conciencia dialéctica que tiene el poder de representar buena parte de los debates políticos argentinos. Bueno, Alperín Dongue, que es, como dije, uno de los grandes historiadores que todos admiramos por su escritura, que en general hace huir de espanto a los estudiantes de historia, que la quieren más fácil, digamos. Pero lo cierto es que pasar por la prueba de la lectura de Alperín Dongue, que es leer cómo se te escurre el tiempo como arenilla entre los dedos. Si sabes describir eso, estás haciendo historia, estás escribiendo sobre historia, escritura y tiempo, ¿no? Por eso la pregunta es, ¿cómo un periodista del montón? Y aclaro nuevamente, no era un periodista del montón José Hernández, que fundó diarios, varios en Paraná, en Concepción del Uruguay, en Corrientes, el Nacional Argentino en Paraná, en La Plata también, ahora no me acuerdo el nombre, de modo que es un diarista, como se decía en esa época, es un periodista de combate. Hacía periodismo de guerra, según la expresión argentina que escuchamos no hace mucho en los debates de nuestro país. ¿Cómo ese periodista escribió el Martín Fierro? Es como decir, cómo un periodista de los grandes medios de la Argentina que están todo el día denunciando esto de aquí y esto de allá, ¿por qué no escriben una gran obra? Es decir algo muy importante, los fabricantes de palabras, la industria de las palabras, la industria de la consumación, de la vindicta sobre personas concretas a través de la palabra escrita por el fugacísimo periodismo. ¿Quién de ellos, y no voy a mencionar a ninguno en especial, todos los conocemos, escribirá una obra consular, una obra que se introduzca en el torrente circulatorio de la vida argentina? Bueno, esa pregunta la podríamos hacer hoy. La hace Alperín Dongue, ¿y cuál es la respuesta de un historiador que escribe para debatir y combatir con los mitos, como es Alperín Dongue? Y toda su obra es el modo quizás fracasado, diría yo, porque debatir con un mito te lleva al fracaso, pero vaya, si no hay otro debate más importante que ese, lo desconozco, ¿no? Acá me hacen la típica señal. Voy a resumir muchísimo, si me das 5 minutitos. Alperín Dongue, destinado a debatir con los mitos, como el momento de enseguecimiento de la sociedad, el momento en que la sociedad no sabe reconocer sus fuerzas, llamémoslas laicas, fuerzas laicas efectivas, la solución que encuentra para el hecho de que un periodista del montón haya escrito esta obra monumental es una intuición súbita. Es decir, el que debate con los mitos
el que hace de los mitos una construcción artificiosa para producir un poder autobiográfico que después jugará en los naipes de la política, tiene que aceptar que hay una inspiración poética, que hay una poética, digamos, porque eso ya incluye una inspiración que lo lleva a alguien. No sabemos por qué, y ese no saber por qué es sumamente extraordinario. Lo lleva a escribir una obra donde compara el gaucho con los brahmanes persas, con lo cual da a la Argentina una antigüedad ilusoria de 3.000 años. Mientras Lugones, en El Payador, que trata este mismo tema de otra manera, lo hace descender de los héroes griegos. Por lo tanto, a la Argentina le da menos edad, ilusoria y metafórica, le da 2.500 años. El prólogo de Martín Fierro le da 3.000 años a la Argentina. Ilusorio, ¿no es cierto? Pero es los efectos de la literatura. Un periodista del montón que con un impulso súbito, un descubrimiento imprevisto, una oportunidad que no sabe descifrar él mismo, un misterio, un enigma, escribió este libro. Y el otro libro, ya para terminar, pero me parece interesante que sea mencionado acá, también del 48, disputa con el de Martínez Estrada, 1948, escrito en pleno peronismo, los dos libros, en pleno primer peronismo, así como Alperín Dongui revisa todo eso desde los años 80, eso me parece interesantísimo también, es El mito gaucho de Carlos Astrada. También se basa en la idea de transfiguración y como Carlos Astrada en ese momento estaba bajo la influencia de Heidegger, que encuentra en lo poético, en la poética, en la voz poética, en la voz indescifrable de los poetas, encuentra la magia posible que, si se sigue su itinerario, llevaría a construir una comunidad que se vea a sí mismo como constructiva del sentido de una nación, a construir un destino. Por supuesto, son todos elementos discutibles de una poética. Lo cierto es que El mito gaucho fue un libro muy leído, menos hoy, pero fue muy leído en los 60 y los 70 también, o sea, 30 o 20 años después de que se haya escrito, porque en El mito gaucho de Carlos Astrada no solo se condena el mito, se refuerza el mito, y la nación argentina se salvaría si escuchase el mensaje encerrado en esos... en esas sixtinas, en esos octosílabos, en esa desesperación, en esos cruces, en esa ruptura de la guitarra, en esos lagrimones, en esos duelos. Si se escuchase eso, la Argentina encontraría la beta de la justicia social, o el equivalente que pongamos desde el punto de vista que llamaremos sociopolítico. Por eso, en una de las vertientes que Carlos Astrada reconoce en Martín Fierro, incluso reconoce vertientes orientalistas, que hay mucho en Martín Fierro de las lecturas erráticas que hacía José Hernández. En uno de sus capítulos, llamado Los hijos de Fierro, ve en el Martín Fierro una promesa, una profecía. Los hijos de Fierro, que como ustedes saben se cambian todos el nombre y se desperdigan, y ese cambio de nombre también interesa. El cambio de nombre le da a una obra el indicio feroz, diría, de su perdurabilidad. No se cambia el nombre así nomás. Incluso Martín Fierro es un arquetipo, dice Martínez Estrada. Alperín Dongui, con una palabra que le es muy característica, dice una estilización, es decir, un concepto que reúne muchos elementos dispersos y se puede decir en una frase que si no se parece a una metáfora, mejor. Eso en Alperín Dongui. En Carlos Astrada siempre se está esperando Los hijos de Fierro. Por eso, en los años 60, hubo una gran película de Pino Solana llamada efectivamente así. En ese momento, este gran director de cine estaba esperando a Los hijos de Fierro. No sé si puedo terminar haciendo esta misma pregunta de si este no es también un momento de una espera de esta filialidad, pero aclarando bien que una espera no es una forma de la pasividad, sino una forma del compromiso activo. Bueno, muchas gracias.